Amén, gracias. Vamos a orar. Poderoso Dios y Padre eterno, gracias mi Señor Jesucristo. Gracias mi Dios amado por este momento, Señor, el cual, Señor Jesucristo, seré el imponente, Señor, a su palabra, Dios Padre. No solamente a este pueblo, Señor, sino a este pueblo que los ve por las redes sociales, Señor Jesús. Amado Dios, sea edificativo, Señor Dios Padre, este mensaje, Señor, para muchos oyentes, para muchos creyentes, Señor Dios mío, que vaya a ser expandido por todas las naciones a través de las redes sociales, Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor. Bendiga este pueblo, como bendiga, Señor, a cada persona, aquella, Dios Padre, que le prestará atención un momento, aunque sea a esta prédica, Señor, para que su vida sea edificada, Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor Jesús. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Puede sentarse, mis estimados hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Qué importante es poder nosotros tener ese amor hacia el prójimo. Qué importante es, hermanos, poder nosotros estudiar las escrituras para no errar como esta gente, hermanos, lo hizo. Sabe, hermanos, que estos hombres y esta mujer hizo algo, hermanos, que ellos mismos confiesan, hermanos, que es una locura totalmente grande. Hermanos, la Biblia los habla y la Biblia los enseña, hermanos, de que delante de los ojos de Dios, de la presencia del Señor, hermanos, no se escapa, hermanos, nada. La Biblia los enseña y los dice que en Salmos capítulo 34, versículo 15, y los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que por eso ellos inmediatamente que terminaron de hablar, Jehová los oyó. Y inmediatamente en ese mismo instante, en ese mismo segundo o minuto, el Señor le habló a Moisés y le habló a ellos. Porque ellos, hermanos, no eran unas personas común y corriente. Ellos eran unos profetas. Ellos, hermanos, lo testifican y le dicen, se dice el uno al otro, ¿acaso Dios no habla por nosotros? ¿Acaso solamente por Moisés habla? Hermanos, ellos estaban diciendo la verdad. En lo que ellos estaban equivocados era en la falta de amor que le tenían a su hermano y a su prójimo. Si esto hacían con su hermano, ¿qué no podrían hacer con aquel que no era su hermano? Mis estimados hermanos, por eso el Señor dice, y los ojos están puestos delante de los hombres. Dice en Salmo 24, versículo 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de toda su angustia. Es importante que los ojos de Dios y los oídos de Dios están sobre los justos. Estas personas eran, hermanos, unas personas que guiaban al pueblo, porque Dios hablaba a través de ellos. Y así que estos hermanos lo que ignoraron fue que ellos se creían que como eran profetas, se creían que tenía autoridad, hermanos, sobre Moisés. Pero Moisés tenía algo especial que ellos no lo tenían. Era un hombre manso, dice la Escritura, sobre toda la tierra. No había otro hombre más manso que Moisés, hermano, en cuanto a lidiar con personas, en cuanto a extender ese abrazo y ese amor hacia el prójimo. Eso lo tenía acerca de Dios. Eso lo hacía allegarse a la presencia del Señor. Por eso, hermanos, Moisés se le concedía muchas cosas porque el amor de Moisés hacia el pueblo era grande. De hecho, Moisés intercede por ese pueblo. Dios quiso matarlo, pero Moisés intercede. Mire, hermano, hasta dónde llegaba.
Y Moisés era uno de los que aborrecía la idolatría. De hecho, las primeras tablas de la ley las quebró porque aborreció el holocausto aquel que hicieron, hermanos, adorando a un Dios de oro. Y las dañó, se imagina, dañó las tablas que Dios había escrito con su dedo. Y esto, aunque le cuesta pagar el precio, hermanos, pero él sabía que tenía mucho amor y lo que él quería es que el pueblo no se perdiera, que el pueblo creyera en Dios y que le sirviera solo a Dios. Por eso es que el amor que tenía Moisés hacia el pueblo era para que el pueblo no se perdiera. Mis estimados hermanos, hoy en día podemos ver que hoy en estos tiempos el amor se ha perdido de muchos ministros. Hoy se ha perdido en muchas personas, señalando al hermano y criticándolo. Pero en la ley de Dios dice, hermanos, de que tal vez apenas por medio de 2 testigos y ante el tribunal del Señor y con evidencia que los testigos hayan visto el hecho, se les será probado. Se imagina hoy en día, hermanos, cuántos aquellos solo porque escucharon y extendieron y criticaron y hicieron, hermanos, de aquellas personas como si fueran tacos para comer, como si fuera comida. La hicieron y la deshicieron, ignorando, hermanos, de que el amor hacia el prójimo es lo más importante que debe de tener el ser humano. El Señor Jesús le dice en aquel día al pueblo del Señor: estuve desnudo, no me serviste; estuve enfermo, no me visitaste; estuve sediento y hambriento, no me diste comer. Por esta falta de amor hacia el prójimo, por esta, hermano, dice la Escritura que aquella gente fueron lanzados al castigo eterno. Hermano, qué terrible es, hermano, que en el día del juicio, hoy en día, hermano, dice que el hombre dará cuenta a Dios en el tribunal. Por eso es que la muerte ahora que llama es irreversible, es decir, espiritual. La Biblia habla, hermano, y los enseña la palabra del Señor. Los habla en Salmos capítulo 9, versículo 17. Hermano, los enseña, hermanos, de personas por no tener ese temor hacia Dios. Dice: los malos serán trasladados al Seol, y toda la gente que se olvidó de Dios. Solamente el hecho por olvidarse de Dios, ¿cuántos hermanos serán trasladados al Seol? ¿Cuáles son aquellos que se olvidaron de Dios? En otras palabras, en otros pasajes dice: aquellos que dejaron los mandamientos y siguieron como si nada había acontecido. Estos fueron los que se olvidaron de Dios. Pero usted y yo hoy en día, hermanos, estamos viendo lo que acontece. Inmediatamente que Aarón y María hablan, hermano, en contra de su hermano Moisés y de esta mujer crusita, inmediatamente el Señor los llama al tabernáculo. Y el Señor les reprende locamente: ¿por qué te atreviste a hablar así de mi siervo Moisés? Les clama, le declara el Señor. Frente a frente lo tienen. ¿Por qué se atrevieron? ¿No ves que yo a ustedes le hablo por sueño, por visión, por dimas, pero a él hablo cara a cara con él? Le hablo directamente. Y a ustedes sí le hablo, pero les hablo diferente. ¿Por qué lo hicieron? Y se enojó Dios y se fue, pero la consecuencia quedó allí. Esta gente, hermanos, su piel fue podrida desde la planta de los pies hasta la cabeza. Se imagina una piel, hermano, podrida.
Una piel, hermano, que quizás el pelo botaron y era por 7 días. Y se imagina esa piel podrida con ese sol abrasador. Porque esta gente no crea que quedó en una casa de campaña. Fueron sacados al desierto. Fueron sacados del lugar. Fueron sacados del campamento donde no habían árboles, donde el sol le daba fuertemente, donde el dolor era como estar en el infierno, donde aquello era tan grave, hermano, y tan doloroso por 7 días. ¿Y por qué por 7 días? Porque dice que Moisés clamó a Dios para que apaciguara su ira contra ellos, para que ellos fueran sanos, para que ellos no sufrieran tanto daños. Mis estimados hermanos, es importante poder saber, hermano, que hoy en día, hermano, la falta de amor ha escaseado. La Biblia, usted sabe lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 1. Cualquier pues hombre que sea, quien quiera que sea, tú que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo que ellos. Es una condenación defraudar al hermano. Es una condenación defraudar, hermanos, al prójimo. Es una condenación. La condenación es muerte. Es una, hermano, una separación de olvido de parte de Dios. Dios libre, hermanos, que los encontremos en ese momento de ese castigo por una palabra, que seamos desechados y despreciados de parte de Dios. Es terrible el nosotros alcanzar, hermanos, Dios los libre, Dios los guarde de todo ese mal. Pero esta palabra es para que los apartemos, hermanos, del mal. Y la maldad sigue aquí y el ojo sigue puesto en Moisés. Más dice la escritura en el versículo 8, para adelantar, y dice: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra de mi siervo Moisés? Le habla el Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor? Eso nos enseña la escritura, que el hablar contra el prójimo, no honrarlo sino desagradarlo, hermano, deberíamos de tener temor a Dios. Deberíamos nosotros de temer a Dios, porque tanto en la ley como en el Nuevo Testamento dice la escritura, los habla y los dice de que amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento dice que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero nosotros mismos, usted sabe que no los hacemos daño, los hacemos bien, le alimentamos este cuerpo, hermanos. Y el mal sigue a ellos acá. Y le dice en el versículo, si no me equivoco, en el 11. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado. Oiga, que de corazón cerrado. Como que si era por Moisés que ellos habían pecado. No puedo entender la mentalidad de estos personajes. No puedo entender que por Moisés ellos han recibido ese castigo. No. Ellos a su final, nosotros locamente hemos hecho lo malo, hemos pecado. Y es lo que hicieron desde el inicio. Pero el ojo y la mano señaladores, el dedo señalaron: oh mi Señor, no sea por ti que este castigo venga sobre nosotros. Hermanos, como que si Moisés estaba involucrado en aquello. Como que si Moisés le hubiera dicho: mira, hermano, hablen mal de mí. Mira, dígame lo que quiera. No, totalmente. Moisés estaba apartado, aislado. Moisés quizás estaba orando, pero estos personajes le dijo Aarón a Moisés: oh, Señor mío,
no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. Mis estimados hermanos, la Biblia dice en Isaías 58, versículo 9, dice que si quitares el dedo señalador de tu prójimo, y dice que quitares el yugo de opresión, entonces serán escuchadas tus oraciones. Entonces dice que será oída y recibido el ayuno, el holocausto que estés presentando, el sacrificio. Hasta entonces, hasta que quite el dedo de sobre su prójimo. Mis estimados hermanos, ¿por qué no entendían estos hombres? ¿Por qué no eran responsables? Mi pregunta, de lo que ellos hicieron. Hoy en día, ¿cuántos hermanos ayunan? ¿Cuántos hermanos ayunan y hacen grandes sacrificios? Son buenos. Pero dice Isaías capítulo 58, 2, que dice que aquel dice que señala a su prójimo, aquel que escarnece a su prójimo, dice que no hagáis tal ayuno como este, porque no es recibido. Hambre está aguantando. Entonces, lo lógico es escudriñar y obedecer lo que dice Isaías 58 del versículo 2 hasta el 10. Es muy importante poder ante de nosotros venir a ofrecer la ofrenda, a ofrecer el ayuno, a ofrecer a venir a la iglesia. Es muy importante examinarlos y que si nosotros hemos guardado y hemos cumplido lo que dice en este pasaje, si hemos quitado el dedo señalador y el yugo de opresión, es importante entonces rectificar y vivir una vida nueva delante del Señor. Mis estimados hermanos, es ahora, hermanos, cuando Dios los habla y Dios siempre está interesado. Mire, hermanos, qué difícil es. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, versículo 37. Los habla y los exhorta el Señor, hermano, en cuanto a estos hábitos. Estos hábitos, hermanos, son verdaderamente que son malignos. No juzguéis y no seréis juzgados. Mire que los ordena el Señor Jesús. Son palabras del Señor Jesús. No juzguéis para que no sea juzgado. En otras palabras, con el juicio que juzga, será juzgado. Y de hecho así lo dice. No juzguéis para que no sea juzgado. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Es decir, hermano, el juzgar a los demás es algo, hermano, que lo lleva al castigo y a la muerte, porque esto es en contra de la ley del Señor. Esto no va, hermano, con acuerdo al principio del amor del hombre hacia su prójimo. La Escritura los habla y los sigue diciendo en Mateo capítulo 7, versículo 1 en delante lo habla. No juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzga será juzgado. Con la medida con que mides serás medido. Hermano, decir, solamente me recuerda un pasaje el cual dice en Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37, que el hombre dice que dará cuenta delante de Dios de todo lo que ha hablado aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, recibirá su paga. Es decir, los ojos y los oídos del Señor están atentos a todo lo que usted, hermanos, habla. Ignorantemente a veces se olvida, quizás se podría olvidar usted, me podría olvidar mi persona, pero de todo lo que yo estoy hablando en el campo donde estoy trabajando, donde ando,
hermanos, de eso un día hay un video que va a aparecer allá en las cortes celestiales, que le llama Pablo el tribunal de Cristo, donde cada quien dará cuenta, según dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que a través, hermanos, es necesario que a través de estas tribulaciones, mejor quizás lo leo, porque es importante poder pesar la palabra del Señor con la verdad, poder nosotros medirlo siempre todo lo que hablamos, porque esto es necesario. Hablamos que de toda palabra que el hombre dará cuenta a Dios, de todo lo que hable. Es importante, hermanos, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cada uno según haya recibido, sea bueno o sea malo. Es importante entonces poder nosotros estar claro de que los vamos a presentar. Por eso cada día que hay en nuestra boca debe de haber una bendición en nuestros labios. Debe de haber una palabra que sea bendita. Debemos de alabar el dulce nombre del Señor. Debemos nosotros exaltar a Dios. Debemos de velar, porque si esto pasó con estos hombres, hermanos, que el cual ellos se estaban guardando, sabían que Dios era un Dios poderoso, experimentaron ver el mar abierto, cosa que nunca había sucedido. Esta gente, hermano, experimentó de que de noche había una columna de fuego que les seguía y les alumbraba. Estos hombres fueron testigos, y esta mujer, de que en el día iba la nube de Dios. Aquella nube que se fue, dice, y se sentó al tabernáculo cuando lo llamó. Dice que se sentó a las puertas del tabernáculo, y de allí le habló Dios diciéndole: ¿por qué no tuviste temor de hablar de mi siervo Moisés? Así que, hermanos, esta gente, hermanos, no era cualquiera personas. Tenía un conocimiento espiritual grande. Hermanos, debemos nosotros de velar, hermanos, porque cualquier instante podríamos ser tentados o caer en esas trampas, hermanos, astutas del enemigo. Podríamos cualquier momento, hermanos, si no hay oración, hermanos, si no hay una lectura bíblica, ignorantemente podríamos nosotros poder caer en manos del enemigo. Recuerde que el enemigo anda detrás de los justos, buscando de qué manera los hace que ellos queden mal con Dios. Me recuerda, y quizás usted se le recuerda, y dice que Job, dice que en el tiempo de Job, dice Job 1, y dice que se presentaron todos los ángeles delante de Dios, y se presentó entre ellos, dice Satanás, y le dijo Dios: ¿ha visto a mi siervo Job? Después que le preguntó de dónde iba, le dice: sí, lo tiene cercado, pero ¿sabe qué? Si le quita todo, él te va a blasfemar. Esos son los planes del enemigo. Que usted blasfeme contra Dios, que usted no le crea a Dios, que usted desobedezca la palabra del Señor, que usted se haga de usted un señor, una señora dependiente, que se olvide del temor de Dios. Mi estimados hermanos, y dice que le dice: si le quitares todo, entonces te va a blasfemar contra ti. Hermanos, se llegó de tal momento que se le quitó todo, sus hijos, sus bienes, y le dice: mira que más bien me glorifica así, pero si tocares el cuerpo te va a blasfemar. Se le fue, dice, tocado el cuerpo, y aquel hombre, dice la escritura, que estaba lleno de lepra, y dice que estaba, pero dice el capítulo 2, versículo 9, y dice: la mujer, todavía Satanás usando a la mujer, le dice: mira, ¿por qué has guardado la integridad delante de Jehová? ¿Por qué no lo maldices y te muere? Levantando, dice el versículo 10, le dijo Job a la mujer: mujer necia,
has hablado como una impía, has hablado como una mujerzuela cualquiera. ¿Acaso no sabes que de Dios recibimos lo bueno? ¿Y por qué de Dios recibimos lo malo? ¿Y por qué si de Dios recibimos lo bueno también? ¿Por qué entonces, bendito sea Dios, si de Él recibimos lo bueno, por qué lo malo no? Y es hermano evidente, usted es testigo, quizás usted creció, sabe hermano que nadie trae nada en sus manos, pero usted mismo sabe hermano que nada se lleva a la persona, y todo lo que poseyó fue porque Dios se lo dio. Pero hermanos, así como no trajo nada, así empezó hermano a hacer los bienes. Pero esos bienes fueron prestados, no fueron ni siquiera suyos. Es importante, mi estimados hermanos, ver las estrategias del enemigo. Cómo está velando, de qué manera él lo acusa para que usted peque contra Dios. Porque dice la Escritura, y dice Job con esto que habló, no pecó. Dios estaba escuchando las palabras. Por eso es que Dios, hermano, escucha cada palabra que hablamos. De hecho, Jesús dijo, lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates acá en la tierra será desatado en el cielo. Denle en gloria, denle en palmas al que vive. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién vive, hermanos? Jesucristo vive por la eternidad. Esta palabra es espíritu, la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es la que los limpia y los guía. Hermanos, es que importante es, hermanos, esta enseñanza, poder nosotros velar. No le estoy hablando de velar, de hacer vigilias como las que nosotros hacemos, porque estas vigilias son cultos de exaltación a Dios. Son cultos que hacemos, hermanos, por acción de gracia. Pero el vigilar es estar orando. El vigilar es estar leyendo la Biblia, adquiriendo conocimiento. El vigilar es, hermanos, estar fortalecido en la oración para cuando venga el día de la prueba, hermanos, permanezcamos firmes. Recuerde cuando Jesús estaba orando y Pedro estaba durmiendo, le dijo, orad y velad para que no caigas en tentación. Era, hermanos, que debería de estar orando para ser fortalecido para el día de la prueba. Estimados hermanos, por eso aquel día de que Daniel se le fue sentenciado, hermano, a muerte, hermano, ¿qué hizo Daniel? Se fue de rodillas y dice que 3 días oraba, dice, tres veces al día oraba delante de Dios. ¿Y qué era lo que hacía? Señor, doy gracias. Señor, doy gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Y esas palabras fortalecían a este hombre su fe en Dios. Por eso es que cuando fue echado al pozo de los leones, hermano, Dios inmediatamente, como oye cada palabra, hermano, entonces Dios cerró la boca de los leones inmediatamente. Y un ángel vino a cuidarlo. Porque es que Dios es real. Y Dios a los que le aman, Dios los ama. Es importante, mis estimados hermanos, poder nosotros ser parte, hermanos, de este ejército celestial. Es importante nosotros, que haya en nosotros, y orar, Señor, ponga este amor en mí. Señor, ponga este amor en mí para mi prójimo. Señor, que pueda yo bendecir al prójimo. Señor, que pueda yo ayudar a mi prójimo. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que apenas están conociendo el evangelio y están enfermas? Usted puede ser una persona. Mira, puedo hacerte una oración. Puedo presentarte ante Dios. Mira, déjame orar por ti, hermano. Bendecirle, hermano, es algo maravilloso, porque la bendición, cuando usted bendice a alguien, hermano, esa bendición retorna hacia nosotros mismos. Es una bendición grande el poder nosotros orar los unos por los otros. Pablo dice, orar los unos por los otros. Es importante, hermano, el poder estar en los negocios del Señor. Es importante, hermano, saber de que si amamos al prójimo, amamos a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque hay un pasaje, hermano, que duele.
Y dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 20, la Biblia los habla y los dice, hermanos, en ese pasaje dice, donde uno no puede amar a Dios si no ama a su prójimo. Entonces esto, hermanos, es con evidencia que se trata según la palabra del Señor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Es importante, hermano, por eso decía en el título, para amar al hermano es parte de nuestra salvación eterna. El amar al prójimo es el camino hacia la vida eterna. Si amamos al prójimo, entonces amamos a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque amando al prójimo, que es el mandamiento del Señor, no es de cualquiera, es del Señor. Si amamos al prójimo, entonces amamos a Dios. Bendecido el nombre de Jesús. A Dios sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hoy mucha gente, hermano, se van de la iglesia porque no les aman. Pero eso, hermano, eso está mal. Eso es condenado por la palabra del Señor, porque dice en Jeremías, dice maldito el hombre que confía en el hombre. Mi estimados hermanos, más dice el Señor a través del mismo Jeremías, bienaventurado el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Del empalma al Rey de Reyes, al Señor de Señores. La gloria sea para Dios. Si ama a tu hermano, amas a Dios y obtendrás la vida eterna. Pueden ponerse de pies y vamos a orar para ser despedidos de este lugar, menos de la presencia del Señor. Que sin la presencia del Señor usted no podrá amar a como dijo Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 44, donde habla la escritura y los dice que debemos de nosotros de amar a los enemigos, donde nosotros debemos de servir a los enemigos. Y mejor se lo voy a leer. Mire lo que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y persiguen. Y dice el 25, ¿para qué? Para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, que hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Pero ¿sabe qué? Amar a aquel que lo odia, se necesita estar ayunado y se necesita ver orado mucho. ¿Por qué? Porque tiene que hablar con él y tiene que aguantarse aquellos menosprecios. ¿Sabe qué tiene que hacer? Como Jesús cuando iba con la cruz, lo escupían y le decía: maestro, sálvate, maestro, sálvate. Y le pegaban en la corona de espina que llevaba la corona en la cabeza: sálvate. Y lo escupían, lo azotaban y él no respondía palabra. Pero él a la final le dijo: Señor, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Hermanos, Esteban dice que estaba angustiado en los últimos versículos de Hechos 7. Dice que mira al Señor con los brazos abiertos, pero Pablo y todos, hermanos, Saulo y todos sus compañeros lo estaban matando a pedrada. Esteban estaba derramándose, desmayándose en sangre. No le estaban tirando, hermanos, pedazos de pan, eran piedras. Y dice: veo aquí, Señor, veo aquí los cielos abiertos y las manos del Señor extendidas hacia mí. Y le dijo: Señor, reciba mi espíritu.
Pero antes perdónales todos a estos. No tomen en cuenta todas sus faltas que han hecho contra mí. Señor, perdónales. Y dice que así expiró Esteban y se fue de esta tierra, pidiendo perdón por los que lo estaban matando. Esto es, se necesita. ¿Quién era Esteban? Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que predicaba la palabra. Era un hombre que ayunaba bastante. Era un hombre que leía la palabra del Señor y se la grababa de memoria. Así que de esta manera el Señor los enseña que sí lo podemos, porque dice Pablo, todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que lo fortalece. Porque el reino de los cielos es para los valientes, no es para los cobardes. Bendita sea la palabra del Señor que hoy fue para mi vida, edificativa. Y yo sé que esta palabra fue refrigerio aún hasta mis huesos. Y yo sé que también hasta los tuétanos de sus huesos, también esta palabra llegó. Así que es muy importante la palabra del Señor, porque ella es espíritu y se extiende, dice, y llega hasta los tuétanos. Y dice que también parte el alma. Pero el alma inicua tiene que ser para que la parta, porque los justos son bienaventurados delante de la presencia del Señor. Oremos al Señor. Padre eterno, bendito sea mi Señor Jesús. Bendito sea por siempre y para siempre, mi Padre amado. Glorioso eres, Señor Jesucristo. Bendiga, Señor Dios Padre, este pueblo, Señor, y todos aquellos, Señor Jesucristo, los cuales, mi Dios amado, escucharán, Señor, esta palabra de vida, para que saldrán, Señor Dios mío, para que salgan de la ignorancia, para que no pongan, Señor, el dedo, Señor, y la espada sobre el prójimo, para que lo amen, Señor Jesús, para que amen también su venida, Señor. Bendígalo, Señor Dios Padre, y levántalo, Señor Jesús. Nunca permita poner la mirada